Y ahora sin pausa y sin prisa vamos a pasar a nuestro nuevo panelista, otro amigo de la casa, nuevo, es la primera vez que participa en la escuela, Arturo. Em, Arturo Cabañas es Public Sector Security Assurance Lead de Amazon, de AWS, de Amazon Web Services, y él nos va a hablar de lo que ellos saben hacer muy bien, que son servicios en la nube y mitos y verdades de la nube. Tengo mis datos en la nube, está bien, está mal, ¿qué va a pasar con mis datos en la nube? Yo confío en la nube. Esto se lo dije a un colega mío hace muchos años y se quedó pensando y me dijo, yo también confío en la nube. O sea, yo tengo toda mi información en la nube y la verdad que me resulta muy práctico. Voy de dispositivo a dispositivo y no tengo que preocuparme dónde están mis datos. De hecho, si se me rompe la computadora no me pasa nada porque tengo todas mis cosas en algún lugar, en diferentes lugares, pero en algún lugar de algún servidor. Y a veces a mis alumnos les digo, pero ¿qué es la nube? Y no sé, una nube en el cielo. No, es una máquina que tiene la información guardada en algún lugar, básicamente, obviamente con copias y replicaciones y todas esas cosas. Así que bueno, le quiero dar la bienvenida a Arturo, que entiendo que está en Miami. Arturo es de El Salvador, pero vive en Miami. ¿Estás ahí, Arturo? ¿Está Arturo? Hola, Olga. Hola, Sí, bueno, querido. No te hoy me veo. encuentro en Nueva York, pero sí, Ah, estoy basado en bueno, Miami. qué lindo. Linda época Nueva York, ¿no? Otoño. Muy rico el clima. Sí, En otoño es el mejor momento para sí, venir. sí, lo sé. Es muy bonito. No sé, no lo veo, Arturo. ¿Lo vemos, Arturo? Ah, me dicen ¿Sí que me sí. ven? Por ahora no, pero ya aparecerás. Ahí está, ahora sí te veo, no veía la foto nada más. ¿Cómo estás? Saludos desde Buenos Bien, Aires. bien. ¿Qué es? En Gracias, una qué hora gusto. menos, ¿no? En Nueva York. Son, sí, Una hora, son las 4:30. 4:30. Bueno, bienvenido a la escuela. Tenemos una gran cantidad de becarios de América Latina principalmente, pero también como tenemos virtualidad y tenemos traducción en 2 idiomas, tenemos participantes de todo el mundo. No la mayoría, pero la mayoría son de nuestra región. Así que te pueden seguir bueno, los becarios tienen su plataforma especial de Zoom, pueden hacer preguntas y para todo el mundo sale por YouTube en 2 canales, en español y en inglés, en 2 canales de audio. Así que bienvenido Arturo. Arturo es la primera vez. Amazon Web Services ha estado antes con nosotros, con otros colegas de Arturo, pero esta es la primera vez que tenemos a Arturo y espero que sean muchas más veces que nos puedas visitar en la escuela. Y bienvenido. Muy interesante el tema. Acabamos de hablar de moderación de contenidos que nos dejó pensativos. Es un tema muy complejo y este también es complejo. ¿Dónde están mis datos? ¿Quién los guarda? ¿Dónde las empresas tienen sus equipamientos? ¿Por qué yo lo sé? ¿Por qué no lo sé? ¿Confío en la nube? ¿No confío en la nube? ¿Dejo mis datos ahí? ¿Qué Exacto. pasa con ellos? Así que estos mitos y verdades, Arturo nos va a hablar de eso, mitos y verdades de la nube. Bienvenido Arturo, a todo tuyo. Muchas gracias. Déjame compartir mi pantalla, si me Dale. permites un segundo, para dar inicio inmediatamente a la presentación. Pero antes que nada, mientras se va compartiendo la pantalla, muchísimas gracias. Para mí, para Amazon Web Services, es un honor participar en esta tercera edición. Todos los años, si ustedes me lo permiten, de alguna u otra manera estaremos apoyándoles, sea con contenidos como este. Y fíjate que bien te traes a colación lo que vieron anteriormente, porque no queríamos, o por lo menos yo no quería dar una presentación de nube, la típica, ¿no? Aburrida de descripción, qué es la nube, dónde está, etcétera. Porque con mis años de experiencia nos damos cuenta que hay muchos mitos. Los clientes ya entienden qué es nube, tienen nociones, pero a veces hay mucho ruido. Entonces, este formato, que de verdad les agradezco mucho que nos den la oportunidad de que lo compartamos, trata de desmistificar estos mitos, de llevarnos a tierra conceptos que todavía son muy genéricos, pero a la vez quitarnos en la cabeza estos que nos están generando confusión. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Vamos a ver 7 mitos muy cortitos, abierto también a las preguntas que tengan. Y si me permiten, antes inclusive de ver el primer mito, una sola diapositiva. Como pueden ver, yo soy el líder de seguridad y conformidad. No podría empezar a hablar sin explicar
permítanme un segundito, a ver si se mueve la pantalla, sin explicar cuál es la filosofía de Amazon Web Services de seguridad. Es un minuto en el que me voy a tardar, pero es muy importante porque aquí hablaré de conceptos que los voy a retomar cuando hable ya de los mitos. ¿Por qué es importante para mí presentar este diapositiva? Porque para AWS la seguridad es nuestra máxima prioridad. Y cuando hablamos de seguridad, para los que están en esta industria, sabrán que es un modelo que ya se conoce. La seguridad es proteger cada una de las capas que se componen la infraestructura tecnológica. Nosotros lo hacemos igual. Quizás donde está la diferencia es que nosotros tenemos millones de clientes activos todos los meses. Muchos clientes de verticales altamente reguladas. Me refiero, por ejemplo, bancos, hospitales, el gobierno, etcétera. Pues estos clientes de estas entidades altamente reguladas nos exigen a nosotros cumplir con altos estándares de seguridad. Ahora, entonces, lo que pasa es que nosotros somos un proveedor de nube pública. ¿Qué quiere decir la palabra pública? Que son los mismos servicios que está utilizando en este momento la NASA, por ejemplo, para comunicarse con el rover de Marte, o el que utilizó en 2018 el Instituto Nacional Electoral de México para llevar las elecciones presidenciales. Es exactamente el mismo que puede utilizar cualquiera de los que nos están escuchando el día de mañana. No hay ninguna diferencia, no hacemos distinción entre clientes. Por lo tanto, también estos controles estrictos de seguridad se heredan y los reciben de manera automática a nuestros clientes. Esa es la filosofía. Créame que más que un comercial, son conceptos que voy a reutilizar más adelante. Ahora sí, entremos en materia. El primer mito dice así: si subo mis datos en la nube, perderé el control de ellos. Este es el primero porque es el que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Qué pasa cuando llevo un dato a la nube? Ya no, yo lo voy a perder, ya no voy a ser el dueño. Alguien más va a tener control de él. Bueno, por lo menos con los proveedores de servicio de nube, y aquí hablando en general, cualquiera de los proveedores, no es así. Esto es porque existen varios mecanismos para que los clientes puedan asegurarse que esto no es cierto. Aquí voy a hablar de los mecanismos en un momento, pero es importante que todos los que nos escuchan sepan cuáles son las propiedades, controles, derechos, digamos, lo que tienen sobre sus datos. El primero es que los clientes siempre mantienen la propiedad, el control de sus datos. Y esto está escrito en algo que se llama la responsabilidad compartida, que lo hablaré en la siguiente diapositiva. Pero no solamente eso, estos cuatro elementos básicos son importantísimos que todos los conozcan para que puedan exigirle así a sus proveedores y que tomen también decisiones con base a este tipo de datos o hechos. Lo primero, de nuevo, como hemos dicho, siempre son dueños de sus datos. Pongámonos en el pie de un funcionario público que quiere adquirir un servicio de nube. El funcionario va a utilizar normalmente datos personales de los ciudadanos. La información ha sido cedida al funcionario a través de un consentimiento del titular. Esta información no puede ser regalada, no puede ser adquirida por un tercero. El titular, el dueño de la información, no la puede ceder. Por eso es que la información siempre tiene que ser controlada por nuestros clientes. No lo podemos nosotros recibir. Está escrito en nuestros contratos, escrito en nuestros términos y condiciones, está escrito en las leyes también, que hablaré de eso en el último mito. Sigamos adelante. Además, los clientes tienen el derecho, ¿no? Sí, el derecho de elegir dónde quieren que se ubique la información. No es que la nube sea algo etéreo que está literalmente en la nube, no. Los clientes tienen que saber dónde están sus datos y decidir que se mantengan en esos datos. Hablaré también de ese punto en una diapositiva más adelante. Los clientes pueden descargar cuando quieran sus datos y borrarlos, y cuando los borren, además, asegurarse de que sus datos sí sean borrados. Y por último, existe un concepto que se llama criptoborrar. Quizás todos sepamos qué es cifrar la información. Cifrar quiere decir que le generamos un algoritmo que hace que la información sea inelegible a menos que yo tenga una llave para descifrar ese contenido. Si yo pierdo la llave, esa información es inelegible, como lo dije anteriormente. Es como que estuviera borrada, porque por mucho que alguien acceda a ella, no se puede retraer la información. Pues lo mismo, que borrar quiere decir que en un momento de urgencia yo puedo borrar mi llave y esa información pues ya no es de utilidad para nadie. Ahora, ¿qué es responsabilidad compartida? Y créanme que esto es importante para desmistificar esto. Es falso, ¿no? Como lo han dicho. La responsabilidad compartida, ¿qué quiere decir? Que todos los clientes
tienen cierta responsabilidad sobre sus datos, pero también los proveedores tenemos responsabilidades. Veámoslo, a mí me gusta explicarlo con una analogía. La analogía de la ferretería creo que es la mejor. Los proveedores de servicios no somos como una ferretería donde los clientes pueden ir a adquirir ciertos pequeños elementos que van a utilizar para construir pues una casa, un castillo, un puente, qué sé yo. Nosotros vamos a asegurar, los proveedores, que cada uno de estos elementos de la ferretería cumpla con los más estrictos estándares de seguridad. Por ejemplo, que la pintura no tenga plomo, ¿no? Que el hierro soporte las toneladas que dice la regulación local que deba de soportar, ¿me entienden? Ahora, el cliente va a tomar estos elementos y ya sea a través de su propia capacidad técnica o a través de un tercero, va a construir una casa. Su responsabilidad va a ser que la puerta que nosotros le dimos la mantenga cerrada. ¿Sí me entienden la analogía? Que la llave que le dimos para que cierre la puerta no se le dé a un desconocido, que la proteja. Esta es la mejor manera de entenderlo. ¿Por qué viene a colación a esto para el mito de si voy a perder el control? Porque el control también se puede perder si no protegemos nuestros datos. ¿De qué manera vamos a procurar que la parte de la ferretería cumpla? Que la parte de que dice que, pues, que el cemento no tenga plomo, sea cierto. Hay muchísimas maneras las, de comprobarlo. Y esto es a través de las certificaciones, atestiguaciones, leyes, regulaciones y marcos de seguridad que los proveedores de nube debemos de cumplir. ¿Se acuerdan conectando a la primera diapositiva que les dijimos que tenemos millones de clientes activos todo el mes y que estos, muchos de ellos de entidades altamente reguladas, nos exigen cumplir, bueno, son estas. Estos son los requisitos de seguridad, las certificaciones que tenemos que cumplir para que estos clientes puedan llevarse los datos en la nube. Pues, ¿qué creen? Estas certificaciones son las que no nos permiten a nosotros acceder a los datos del cliente, tomar el control de ellos, pero a la vez garantizarles que esos elementos que conforman su casa sean seguros. ¿Qué hace el cliente? ¿Cómo el cliente protege su casa? Dije hace un momento, ¿no? Tienen puertas, pueden comprar muros desde nuestra ferretería. Nosotros les ofrecemos a los clientes esos muros, les ofrecemos servicios de seguridad, donde están pues un techo, está la fosa, está pues las cámaras de videovigilancia, obviamente siguiendo la analogía de la ferretería, pero en la práctica los clientes van a acceder a estos servicios que les van a permitir proteger lo más importante que son sus datos. ¿Ok? Vámonos al segundo mito. Y de nuevo, si quieren preguntas, las podemos ver después. El segundo mito es, si pongo mis datos en la nube, no sabré dónde se encuentra. Muy relacionado con lo que hablé hace un momento. Ustedes tienen la derecho y en muchos casos la obligación de saber dónde están sus datos. Lo de la obligación lo voy a explicar hasta el último mito, pero el derecho sí. La información va a residir en uno o varias regiones, así le llamamos nosotros a los centros de datos. Y le voy a explicar en la siguiente diapositiva por qué. El cliente decide en qué región o regiones quiere que esté su información. ¿Por qué es importantísimo que sepan esto? Porque en muchas regulaciones, específicamente de datos personales, las autoridades son las que les pueden exigir a ustedes a llevarse y procesarse los datos únicamente en ciertos países. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, Uruguay, Colombia, donde las autoridades exigen únicamente o permiten únicamente ciertos países. En los que no están permitidos hay otros mecanismos, pero no hablaré de esos en su momento. Entonces, ¿qué es importante que sepan? Que ustedes como clientes, como dueños de sus datos, son los que pueden elegir a dónde quieren en estos puntitos azulitos que están acá. ¿Qué son estos puntitos azulitos? Los voy a explicar en este momento. Hagamos un zoom en una región. Es esto es un zoom, este cuadradito naranja es un zoom. Veremos que dentro de una región están estas zonas de disponibilidades. La regla es que por cada región haya por lo menos dos zonas de disponibilidades. En este ejemplo hay tres. Estas zonas de disponibilidades están conectadas entre sí por fibra métrica, alta redundancia, que permiten que se conecten muy rápido. Pero bueno, lo interesante e importante de esto es que sepan que cada región está compuesta de zona de disponibilidades, cada zona de disponibilidad está compuesta a su vez de centros de datos. Entonces lo que estamos viendo es que una región no es un único centro de datos, es una red de redes de centros de datos. Por eso es que clientes como Netflix o bancos como Banco Itaú, que es de los más grandes en Latinoamérica, les dan a ustedes una altísima disponibilidad de la información. No todos los clientes lo necesitan. Quizás si yo quiero poner una aplicación para que la gente pueda acceder a mis fotos de las vacaciones, no es necesario que lo tengan.
tengan, pero si ustedes lo requieren, si son un banco, necesitan que su información esté muy durable, quiere decir que la probabilidad de que se pierda es muy baja. Con una región con estas características de red de centros de datos es como los clientes lo pueden lograr. ¿Ok? Vámonos al siguiente mito, y es que los CSPs, ¿qué son CSPs? Es el acrónimo de Cloud Service Provider, proveedores de servicio de nube. Los proveedores de servicio de nube pueden acceder a mis datos. Estoy seguro que con los que ya les he dicho sabrán la respuesta. Efectivamente, no. Y no porque no lo dice Arturo, sino que porque los auditores que nos certifican a nosotros y a todos los proveedores de servicio de nube en estos certificados que están en la pantalla, corroboran a través de muchísimas formas, entre ellos revisar los logs, de que no hay manera que los empleados, en este caso de AWS, puedan acceder a los desde el cliente. Hay muchísimos certificados, no es el fin de esta presentación entrar al detalle de cada uno de ellos. Hay algunos que son importantísimos, muy conocidos en la industria, quizás los ampliamente más aceptados, que son la familia de los ISOs 27000, se les llama, siendo el más conocido el ISO 27000. De nuevo, no es el único. Hay específicos para proveedores de nube, como el ISO 27017, o específicos para aquellos que quieren corroborar que se está en cumplimiento de estándares de protección de datos personales, como el ISO 27018. O el último, el más nuevo, por decirlo así, en protección de datos personales, que es el 27701. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes como cliente quieren llevarse datos sensibles, datos personales, esto es una manera de corroborar que el proveedor me va a dar las garantías que ese elemento de la ferretería cumpla con lo que dice cumplir, que va a proteger los datos desde la parte que le corresponde. Vamos con otro mito, y este es muy interesante porque esta me le preguntan muchísimo. Si es cierto o no que los proveedores de servicio de nube deban de cumplir con las regulaciones locales. ¿Qué suele pasar? Que nosotros, los proveedores de servicio de nube, no siempre tenemos centros de datos en los países en los que operamos. Es más, a veces ni tenemos oficina. Y muchos clientes me dicen, pues, oye, no tienes oficina, no tienes un centro de datos. ¿Cómo sé que tú vas a cuidar mis datos en cumplimiento con mi ley? Vámonos de nuevo, una ley que pueda ser de general de archivos, una ley de datos personales, o una ley sobre mínimos requisitos de seguridad, una regulación específica sobre cómo tratar datos de salud, como récord clínicos, etcétera. Ahora, lo interesante de esta pregunta es que em, hay maneras de corroborar si los proveedores, aunque estén en otros países, están en cumplimiento de esas regulaciones. Y la manera es muy sencilla, es ver en los términos y condiciones, en los Customer Agreements, que son los acuerdos que se firman. La respuesta a esta pregunta es sí. Tenemos que cumplir. Las leyes locales nos obligan a nosotros. Si ustedes revisan sus leyes de sus propios países, e inclusive regulaciones, reglamentos, dicen en muchas partes que esto debe ser en cumplimiento independientemente de dónde se ubique la empresa, independientemente también de dónde se ubiquen los datos. Si el dato de un ciudadano, por ejemplo, chileno, se encuentra residiendo en un centro de datos de Irlanda, ¿qué ley cree que le aplican? Le aplican el de la Ley de Protección de Datos Personales donde se originó la información. En este caso, de Chile. Esto se hizo muy importante, muy conocido cuando salió el Reglamento General de Privacidad de Datos de Europa, el famoso GDPR o GDPR. Lo que pasó es que de pronto muchas empresas en este lado del mundo, ¿no? En América, en Latinoamérica, de pronto dicen, bueno, pues qué bien que salió un reglamento, pero yo no tengo por qué prepararme, ¿no? Al fin y al cabo, eso es en otro continente, es otra regulación. Pero de pronto se dan cuenta que están trabajando sin quererlo, sin saberlo, con datos de ciudadanos europeos. Desde ese momento, aunque la empresa resida pues en Uruguay, si por alguna razón procesa datos de ciudadanos europeos, ya está obligada a cumplir con esa regulación. Entonces, también nosotros estamos en obligación de cumplir de dónde origina la información. Entonces, es falso. Ahora, este es el penúltimo. Miren qué interesante. La residencia de datos dentro de mi país proporciona una mejor seguridad. ¿Qué es esta pregunta? ¿Qué es la residencia de datos de mi país? Esto quiere decir, hay varias definiciones, pero quiere decir que yo decido
que la información tiene que estar dentro de mis fronteras, porque de esa manera yo puedo garantizar que la información esté más segura. Dejemos una aparte la parte regulatoria que ya les expliqué en la anterior diapositiva, en la cual la ley exige que la información cumpla con lo que diga la ley, independientemente de dónde está. Esto es meramente decir, yo protejo mejor los datos si están dentro de mi territorio. Bueno, como quizás sabrán, la respuesta a esto es falso, pero déjenme explicarles el por qué. No es falso, es falso, perdón, porque las amenazas que reciben toda la información que está en línea es independiente de su ubicación física. Con que esté conectada a Internet, desde el momento que tenga un acceso a Internet, tiene los mismos riesgos que esté en Singapur o que esté en Costa Rica. La diferencia está en cómo se va a proteger la información, no dónde se ubique. Tomemos algunas consideraciones importantes para esto. Como he dicho, la mayoría de vulnerabilidades se explotan de forma remota. Aunque nosotros tengamos los datos en mi país, seguramente vamos a ser atacados por alguien fuera de nuestro país. Por lo tanto, de nuevo, la ubicación física no tiene nada que ver. Donde están los problemas es en procesos manuales. Si ustedes ven las noticias, está muy de moda ver cuánto ransomware existe, donde la información se la roban, es accedida por hackers, después la venden en el dark web. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Casi siempre, en el 90 y pico por ciento de los casos, es porque hubo un proceso manual. El proceso manual les quiere decir que hubo intervención humana. Casi siempre también tiene que ver, porque en este proceso manual se tuvo que aplicar un parche, una actualización. Al no hacerse, los hackers conocen estas vulnerabilidades, saben que quizás ese sistema no fue parchado, no fue actualizado y explotan esa vulnerabilidad. ¿Ok? Procesos manuales son los que dan problema, no donde se encuentra la información. Y las amenazas internas, ¿qué quiere decir? El otro, si el 90% son procesos manuales, el otro 10% o menos es amenazas internas, el propio personal, ya sea por descuido o por malicia, ¿no? Esos son los problemas que tenemos. De nuevo, no es tanto la ubicación física de dónde residen mis datos. Y por lo tanto, es falso. Ahora, esta es la última, y aquí quizás voy a resumir mucho de lo que he venido hablando. Y si puedo procesar datos personales en la nube. Es diferente, no, está relacionado, pero es diferente porque datos personales está muy regulado. No es llevarme cualquier información. Lo mencioné anteriormente, tenemos que solicitar una autorización por escrito, un consentimiento previo del titular para llevarnos los datos. Pero la respuesta es, o la pregunta es, ¿puedo llevármelo a la nube? Pues sí, y para eso les traje un mapita que es este de acá. Todos los países que están en color naranja son los que ya tienen leyes de datos, de protección de datos personales. Hay algunos que están en blanco porque están en proceso o no lo tienen. Hubieran visto este mapa hace 2 años y hubieran visto, o 3 años quizás, la mitad de colores que están aquí. Es impresionante cómo como Latinoamérica nos hemos puesto a la vanguardia actualizando datos personales. Es muy bueno ver eso y ojalá los países que estén aquí en blanco, pues pronto lo adopten. Lo importante de estos países que están acá es que cada uno de ellos permite de alguna otra manera lo que le llamamos el flujo transfronterizo de datos. Quiere decir que la información puede fluir hacia dentro de su país siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Lo que les voy a decir en este momento no es un consejo legal, y les pido por favor cada uno revise con su propio equipo de legal, pero ustedes pueden llevarse los datos conociendo cuáles son esos requisitos. Pongamos un ejemplo, Argentina. Si ustedes quieren llevarse datos personales de Argentina, pues tienen que revisar qué es lo que dice la autoridad, que la autoridad emite cuáles son los países que son adecuados. Por ejemplo, dice pues que Irlanda es adecuado, no lo sé, puede decir que Colombia es adecuado, no lo sé, puede decir que Estados Unidos. Ustedes, como son los dueños de esa información, son los que tienen que tomar en cuenta cuáles son esos listados de los países. Pero no solamente es eso. Por cierto, si quieren llevárselo a países que no están adecuados, hay otros mecanismos que se llaman cláusulas contractuales, pero no voy a entrar en esa materia porque es mucho más avanzado. Ahora, no solamente es llevarse los datos a los países que están considerados como adecuados, también las medidas de seguridad que las autoridades han establecido. Medidas, por ejemplo, que la información esté cifrada.
Sí, ¿se acuerdan que hablamos de criptoborrar, que la información esté cifrada? Bueno, en el caso de Argentina, por poner un ejemplo, la información tiene que estar cifrada cuando el dato se considera sensible. Hay una resolución muy famosa, si no me equivoco, es la 42, 48 de 2018, no recuerdo muy bien el número, donde ustedes pueden entrar, ver cuáles son esos requisitos de seguridad y asegurarse que ustedes así lo cumplan y que su proveedor también lo cumpla para no estar en falta con lo que diga la Autoridad de Protección de Datos Personales. Entonces, la respuesta, aunque es verdadero, es entre comillas, porque hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. No solamente es llevarse la información. Lo más importante es tener el consentimiento previo del titular. Eso es lo más importante cuando hablamos de datos personales. Cuando hablamos de datos personales sensibles, tenemos que tener cuidado también. Estas medidas extras de seguridad. Si es un dato, por ejemplo, sobre la salud de la persona, es un dato sensible, pues seguramente en todos los países que están aquí exigen que esté cifrado, además de una autorización extra especial que tenga que dar, ¿no? Por dar ejemplos. Y bueno, quizás con esto termino con los mitos. Lo importante de esto que sepan es que ustedes tienen derechos a averiguar con sus proveedores que ellos nunca van a acceder a la información, que ustedes siempre mantienen el control de decidir dónde va a recibir sus datos, que lo puedan traérselo de regreso cuando ustedes quieran, que se pueda borrar y que esa información se borre, que sepan ustedes también que los pueden llevar los otros países los datos personales, siempre y cuando estén en cumplimiento con las regulaciones, ¿sí? Para eso hay muchísima información pública. Nosotros también tenemos portales donde explicamos a los futuros clientes cómo pueden llevar a cabo estas medidas de seguridad. Y quizás mi último mensaje es, prueben. Nosotros tenemos lo que llamamos una capa gratuita, free tier, para que los clientes puedan jugar, probar, ¿se acuerdan como la analogía de la ferretería? Acceder a estos elementos y construir de manera gratuita. Tengo un caso muy bonito en Guatemala, con esto termino, donde un funcionario público hace ya 4 años, con este free tier empezó jugando y a las semanas había construido un prototipo que luego se convirtió en el sistema de facturación electrónica de toda Guatemala. Es un caso de éxito a nivel mundial y lo creó después con un equipo, obviamente, pero jugando. Entonces los animo que jueguen, es gratuito, no pasa nada. Ya si les interesa, pues ya hay muchos mecanismos para que ustedes lo puedan seguir utilizando, pero pues jugando se aprende y sé que logran cosas muy maravillosas. No sé si quieren que alguna pregunta o la que quieran que contestemos. Sí, Arturo, hay varias preguntas. Antes yo tengo una, Sí, claro. antes de las preguntas de los becarios. Hay países que tienen algunas regulaciones que exigen que los servidores de datos estén localizados en ese país. ¿Cómo se compatibiliza esto con, porque por el mapa que vi, por ejemplo, no había puntitos naranjas en todos los países? Eh, ¿Necesariamente ustedes se localizan donde hay países que exigen esto? ¿O cómo impacta en la infraestructura de Amazon Web Services estas regulaciones? Esta es Sí, una pregunta excelente mía, ¿eh? pregunta. Sí, hay países que tienen leyes, regulaciones de residencia de datos. Cuando nosotros, como AWS, estamos revisando si poner un centro de datos o no, una región, tomamos en cuenta muchísimas cosas. La necesidad de negocio, el acercamiento que podemos tener para reducir la latencia, por ejemplo, y uno de esos es también estos requisitos. Si los clientes tienen una obligatoriedad de tener un centro de datos en su país, entonces es una consideración muy importante. El caso de Brasil. En Brasil, por ejemplo, hay ciertos tipos de datos de plataformas críticas, creo que le llaman, que tienen que residir dentro de Brasil. Nosotros tenemos un centro de datos, una región en Brasil, y ahí es donde los clientes pueden llevar su información. Bien, clarísimo. Bueno, ahora voy a ver las preguntas de los becarios. Claro. Dicen si podés mencionar de vuelta las certificaciones porque no alcanzaron a ver bien. Yo igual después les voy a compartir la presentación de Arturo, que ya me la mandó. Le vamos a compartir todas las presentaciones, las estoy procesando en PDF a todas. Si podés mencionar las certificaciones que mencionaste porque no las alcanzaron a ver. Claro que sí, una disculpa también, pasé muy rápido esa diapositiva. Principalmente se le hizo 27001.
Ese se le hizo, es más común, conocido en la industria de sistemas de seguridad de la información. Después del 27001 surgieron varios, el 27017, 27018 y el último, sobre específicamente datos personales, es el 27701. Bien, después dice, espectador anónimo, así que no sabemos quién es, para Arturo, ¿cómo garantizar o evidenciar a las instituciones gubernamentales locales que los datos en la nube están en igual o mejor condiciones de seguridad en relación a la gestión on-premise o local? Bueno, un poco lo que hablamos recién, y que únicamente el cliente tendrá acceso a esos datos. Así, de esta manera, las instituciones gubernamentales podrían dar el salto a servicios en la nube como el de AWS. Sí, es un proceso de concientización. Es parte de mi labor ser vocero de este mensaje, dar muchos ejemplos de la vida real. Yo les comenté hace poco de las elecciones presidenciales de México en 2018. Fue tanto el éxito que el Instituto Nacional Electoral repitió las elecciones, en este caso fue intermedias a principios de este año, otra vez utilizando nube por las ventajas que comentó el becado, agilidad, seguridad, reducción de costos impresionante. Al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos, como lo hacemos con millones de clientes, los costos se reducen muchísimo. Entonces es un ganar-ganar para el gobierno. Seguramente. ¿Qué opinión tiene respecto a países? Bueno, esto un poco lo hablamos, pero dice Mariana Otich, ¿qué opinión tiene respecto a países que promueven el uso de nubes soberanas? ¿Qué ventajas y desventajas tendría? Un poco lo explicaste, pero es más concreto el concepto de nube soberana. Sí. Bueno, pero en este caso también va más allá, porque es tener una inversión del gobierno. Y esa es más experiencia de lo que yo he visto. El gobierno es muy bueno generando políticas, pero no es siempre muy bueno gestionando infraestructura tecnológica. Nosotros llevamos 15 años haciéndolo, somos expertos en eso, invertimos millones de dólares. Entonces, es más fácil ir a una ferretería para adquirir los tornillos que yo crear mi ferretería para yo comprar pues, pinturas. No sé si me explico con esa. Nosotros somos expertos en eso. Tenemos millones de clientes que lo utilizan. El gobierno en la práctica, esa evolución no les ha ido muy bien y termina siendo un gasto muy grande, gasto que viene pues, de los impuestos de los ciudadanos. Pero esa ya es un poco más mi opinión personal. Acá Roberto Lemetre, saludo Roberto, exalumno de la escuela en Panamá, dice, ¿será que el miedo en el sector público está en pensar que si pasan a servicios en la nube se van a quedar sin trabajo? Siempre hay una gran oposición a migrar servicios en la nube, es más un comentario que otra cosa. Milton dice, ¿cómo podemos realmente verificar esto que comentaste del borrado de los datos en la nube de manera fehaciente, definitiva? Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, muchos de esos certificados, en uno de los controles específicos, es verificar que efectivamente la información se haya borrado. Los clientes pueden entrar de manera gratuita a un servicio, en el caso nuestro se llama Artifact, seguramente la competencia tienen otros servicios similares, donde pueden descargar cuáles fueron no solo los certificados, sino que las evidencias que utilizó el auditor para verificar que esta información no se haya borrado. En específico, nosotros utilizamos unas medidas que se llaman medidas de sanitización de media, que es un estándar del NIST de Estados Unidos del 888, que explica muy bien cómo se hace el borrado de la información. Y no solamente el borrado, sino que la destrucción del archivo y la destrucción física del disco duro cuando deja de funcionar. Tengo otra más. En el caso de la zona andina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, ¿cuál es la mejor zona para poder poner un centro de datos y por qué lo han decidido así? Muchas preguntas, Arturo. Muy No, interesante. perfecto, ya encantado. Créeme que soy feliz por responder todas las preguntas. Es Estados Unidos porque la conexión se tiene a Rápido. Miami. Hay una red troncal muy importante que va a Miami y por lo tanto ya entra a todos los centros de datos que tenemos. Es ahí. Ahora, no siempre la distancia física de los centros de datos es la más cerca, es por donde corre la información.
Perdón, yo tengo que Sí, salirme en discúlpame, 2 ya minutos. está. Una Era la disculpa. última, era la última. Perdón que mucho interés No por hay tu problema, pero presentación. yo estoy súper encantado de dar todas las respuestas que quieran. Si me las pueden mandar también por correo, les ayudo a No, ya contestarlas. prácticamente son las dos que quedaban eran parecidas. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu participación, tu paciencia, porque empezamos un poquito Muchísimas más gracias a tarde ustedes. y seguimos Eh, en contacto. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Buen Chao, día. Arturo. Bueno, muy interesante, ¿eh? Ahora tenemos un recreo un poco más largo porque a las 5 de la tarde tenemos a Pablo que nos va a hablar de seguridad en el sistema de nombres de dominio y a las 7 de la tarde de Argentina. Así que vamos a tener un recreo largo y la última del día. Nos vemos más tarde, no se vayan, vuelvan.